O sea, originalmente ustedes tenían 2250 watts, que al final, cuando pongan una resistencia más, no lo van a tener menos. ¿Bien? Bueno, dato de color. Y D, calcular el punto A, B y C, pero con cable de 4 milímetros de sección. Bueno, ahí tienen que cambiar los datos, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer ¿el 4 lo pudieron hacer? No. ¿El 4 No, se el 4. Bien, lo planteamos. ¿Hasta acá pueden llegar a resolverlo si los dejo un ratito ahora? ¿Quieren que paremos acá y después seguimos? ¿O terminamos de ver el 4? ¿Cómo prefieren? Yo porque ya que estamos en tránsito, ustedes lo pueden hacer. ¿Qué prefieren hacer? ¿Prefieren agarrar y Pensarlo. pensarlo un poco? A ver, yo lo que les propongo es lo siguiente. Los que no tenían hecho, los que les faltaba hacer, el 1, el 2, el 3, hasta acá háganlo. Frenamos. Cuando ustedes me dicen, volvemos por el grupo, me mandan y volvemos. Y vemos el 4. ¿Les parece? Bueno. Así ya que están ustedes acá, les queda hecho el 4. Y si queda alguna duda más, la sacamos ahora. Dale. ¿Sí? ¿Dale? Bueno, Listo. muy bien. Entonces nos vemos en un ratito. Listo. No. Chau, chau. ¿Cómo se corta? Ahí mando a grabar un poco. ¿Se escucha? Sí, Alejandro, no te vemos, pero te escuchamos. Ahí me van a ver. Dale, dale, dale. Bueno, les comentaba, les preparé recién en este interín, viendo que por ahí se complicó un poco más de lo que es resistencia en los cables. Les preparé un PowerPoint. También, ahí Hola. les preparé un PowerPoint, por ahí con un poquito más de dibujito y qué sé yo, se hace más didáctico y por ahí se logra entender un poco mejor el resistencia a los cables. Mi idea del PowerPoint en realidad era hacer ya cortocircuitos, que es otro caso particular de circuito en serie. Porque un cortocircuito, bueno, después lo vamos a ver más adelante. Le paso el PowerPoint, ¿les parece? Y vamos viendo cómo les fue. Porque estuve hablando con Reinaldo, ya sé. Ale, ¿cómo te fue a vos con los ejercicios? No. Nada. Nada. ¿Marce? Sí, costó, pero va de a poco. Salió. Y Simón me había comentado también que estuvo ahí. Bueno, vamos a ver comparto mi pantalla, así lo ven. Y después, de última, hablamos sobre el tema. Bien, vamos a arrancar por acá. Ahí estamos. ¿Lo ven todos? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Cable cortocircuito. Ahí está. Bien, vamos a ir pasando. Ahí está. Bueno, lo primero que acá les explico es, se ve todavía las pantallas, ¿no? Ustedes ahí no se ven más. Listo, ahora sí. Lo primero que les explico acá es un poco resistencia a los cables. ¿Sí? Lo recuerdo por las dudas nuevamente, de que todo material tiene su propia resistencia y que los cables están compuestos de cobre, ¿sí? Y también, o de aluminio, y también por su parte aislante, o sea, su parte conductor y su parte aislante. Y acá tienen los distintos materiales, PVC, XLP, PR u otros. Esto del tema de cables lo vamos a ver mucho más adelante, cuando tengamos que ver diseño, ahí lo vamos a ver bien claro, ¿sí? Así que no desesperen. Bien, acá les vuelvo a recordar que el cable, por tener material, tiene su resistencia, que este es el punto importante en el cual yo quiero remarcar. Acá abajo les dejo la fórmula de la resistencia que estuvimos trabajando, y acá abajo el cuadrito ese, ¿se acuerdan que a mayor longitud, mayor resistencia y demás y demás? ¿Sí? Sí. ¿Hasta ahí vienen bien? Bien. Uh-huh. Les veo la cara de vuelta. Bueno, resistencia a los cables. Acá le conseguí un dibujito que es lo más parecido a la realidad posible. Acá hay un señor que tiene un interruptor, ¿sí? Que fíjense, van del positivo, va a un borne, y el otro, que se le llama retorno, va a un borne de la lamparita. Y el otro, ¿sí? Acá el negativo, va directamente a la lamparita. ¿Está? Bien. ¿Qué pasa? Ese cable negativo tiene una resistencia. Y la parte positiva también. Entonces le llamé R cable positivo, R cable negativo. ¿Está? ¿Cómo sacan estos datos?
con los datos que yo les doy. ¿Cómo sacan este valor? Perdón, con los datos que les doy, o que le da el problema. Rho por L sobre S, generalmente. Y lo que se va a obtener a partir de esa resistencia de los cables va a ser una I cuadrado por R. O sea, es una potencia de efecto Joule que se transmite a través del calor. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí, sí. Sí, o sea, la resistencia en los cables generan una energía, ¿sí? Una energía calorífica, que en realidad es una potencia, recuerden que la potencia tenía que ver con la energía, que se representa como I cuadrado por R. Y nosotros lo llamamos efecto Joule a eso. Seguimos. Ese mismo dibujito es lo que hice acá. A ver si se hace más gráfico. Viene un positivo, la otra parte del interruptor pasa por una resistencia, que esta resistencia es justamente la resistencia del cable positivo, y llega a la lámpara. Sigue el circuito y acá ya estamos en la parte negativa, donde también tiene su resistencia, que vendría a ser la resistencia de todo este cable. Se entiende que esta resistencia en realidad representa la resistencia del cable. Esta del R positivo y esta del R negativo. El cable positivo y el cable negativo, ¿sí? Bueno, miren ahí. Esto es como nosotros lo representamos los circuitos. La fuente, que vendría a ser la FEM, que es la pila, el interruptor, acá lo tenemos, la resistencia del cable, que vendría a ser esta, la parte positiva, la lamparita, que vendría a ser una resistencia, yo le puse R de L, que es R de lámpara, y después tenemos RC-, ¿sí? Que es la resistencia del cable negativa. Ah, hay un ruido medio feo, yo no sé si a alguien le está... Bueno, sigo. Representado de otro modo, yo ahí le pasé la lamparita, que está acá, con una X, se la puse directamente como resistencia. ¿Sí? Porque todo material tiene su resistencia. Entonces nos quedan, fíjense, ya estamos en un circuito en serie, ¿ven? Ven que esto, ¿sí? Que estas resistencias representan la resistencia de los cables, pasa a ser este circuito. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Sigo. Y no sigo más. Hasta ahí llegué. Porque después lo que viene es cortocircuito. Cuando lleguen a este punto, ¿sí? Lo que tienen que aplicar son las mismas leyes que ya aplicaron y las mismas cuentas y fórmulas que aplicaron para circuito en serie. Está bien, nada más que nosotros lo llamamos R1, R2 y R3. Bueno, acá le pusimos RC+, que es la resistencia al cable positivo, le puse yo. RDL, que es R, la resistencia a la lámpara. Y RC-, que es la resistencia al cable negativo. ¿Sí? Sí. Esto es lo que hace la resistencia a los cables. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta resistencia, o esta resistencia acá abajo, miren, va a generar una caída de tensión. ¿Sí? Que va a ser la misma que esta. ¿Por qué? Porque las resistencias son iguales acá. Porque la resistencia del cable positivo y el cable negativo son iguales. ¿Sí? Entonces, esa caída de tensión va a hacer que esta también tenga una caída de tensión distinta. Esto es lo que yo le estaba pidiendo en el ejercicio 3 o 4, perdón. 3 o 4, no me acuerdo, del TP4. Sí. ¿Sí? Es la B ¿Y cómo? de RL. Claro. 197 Voltios, voltios. en este caso, serían lo que ¿Y cómo- cae acá. Y los ¿Cómo 20... llegaste? ¿Cómo? ¿Cómo llegás a los 197? Porque no lo puedo sacar. No sé. Tenés que... Ale, mirame acá, mirame el cursor. ¿Ves Sí. esto? ¿Eso qué es? Un circuito Sí. en serie. Sí. Bueno, repasá circuito en serie. Ya está, porque esta RL es la lamparita. Que en tu caso sería el motor. Ajá. O sea, es la carga. ¿Sí? Entonces, si Sí. vos llegaste a ese punto donde armaste este circuito, lo único que tenés que hacer es Sí. reemplazar los datos y resolverlo como un circuito en serie, como el que resolvimos al principio, como el que ya hicieron en todos los TP anteriores. ¿Sí? R de lamparita, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, perdón, la B de la lamparita va a ser igual a la I total, que tienen que sacar anteriormente, por la R de la lamparita. Me tiene que dar 197. En el caso del motor, sí.
Y en cualquier caso de circuito, esto es para cualquier circuito de serie. Ajá. ¿Sí? Bueno. ¿Se entendió cómo es la historia? Ujú. ¿Seguro? Así que esto vendría a ser el motor, que Claro. tiene 2250 watts, 3 HP. 2250 watts. Vos tenés que pasarlo a resistencia, eso. Tenés que averiguar su resistencia en realidad. Ahí está. Claro. No hay que confundir Listo. las unidades y las magnitudes. Lo que yo les doy Ya es está, listo. potencia y Siempre me tensión. pasa lo mismo, ¿no? Me pasa Claro. lo mismo, sí. Esas Sí. cuentas son las que tienen que sacar de las fórmulas, del logo, ¿se acuerdan? Ahí es donde me trabo. ¿Sí? Del icono ese. De ahí sacan las fórmulas para averiguar la otra. O sea, ustedes tienen dos magnitudes, sacan una tercera. Dale. ¿Ah? ¿Sí? Entonces primero saca la Así resistencia, una vez que se trabaja Así con la que resistencia. esta tengo que pasarla a resistencia. Claro. Tenés que averiguar la resistencia, no pasarla. O sea, sí, tenés que averiguarla. A través de la fórmula. ¿Sería la sumatoria de R1 y R2? Sí, en serio. No, a ver, ¿vos qué querés averiguar? ¿La resistencia del motor? Claro. No, la resistencia del motor la averiguás con los datos del motor. Yo te doy la potencia y la tensión del motor. Sí. Te digo que a esa tensión consume tanta potencia. Entonces, a partir de esos dos datos vos podés averiguar la resistencia que tiene el motor. Ajá. Una vez que tenés la resistencia, lo que te queda es el A mí me, circuito que vimos anteriormente. ¿puede ser que me dio 21,5? Sí, puede ser. Sí, señor. 21,5 Ah, si es resistencia. ohm. Ohms, eco. Bien. Sí. Bien, y después tenés Y la ahí resistencia de los cables, que tenés claro. que agregárselo. ¿Sí? Ah, Que van en serie, como listo. vimos recién. Ta. ¿Está bien? Y a Muy partir bien. de eso, ya Ahora tenés un sí. circuito armado, un circuito en serie. Tenés que averiguar el resto de las cosas, ya lo hacés como un circuito en serie. Ni más ni menos. Claro, por ahí me confundí en eso, que paralelo, serie. Bien. Bueno, de Se me hecho, hizo un... un berenjenal. Sí, es que son varias Claro. cosas que hay que ir trabajando. En definitiva, ¿para qué sirve, por ejemplo, un circuito en serie? Saberlo, bueno, para estas cosas. Porque uno no va a conectar 3 resistencias por lo general y lo va a ver. Un electricista no hace eso. Pero sí tiene que entender que las cargas y todo lo que se pone son resistencias, y cuando pasa algo, por ejemplo, porque hay una caída de tensión a tanta distancia, es por la resistencia que generan los cables. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula eso? Bueno, como lo estamos calculando nosotros, de esta manera. Claro. ¿Está bien?